Soy Carlos Pico, soy consultor y auditor de posicionamiento web. ¿En qué consiste el posicionamiento web? Yo siempre lo defino, siempre se suele confundir el posicionamiento web con aparecer bien posicionado en los buscadores, sobre todo en Google. Yo considero de que hoy en día, con lo grande que es Internet, con los otros canales que tenemos, que son Twitter, Facebook, todos esos canales, el posicionamiento web debe consistir en estar bien posicionados y ganar visibilidad en todos esos canales, ¿vale? Pero en este caso nos propusimos que vierais un poco una parte técnica, que es una auditoría SEO, que va muy enfocada hacia el posicionamiento en buscadores, en Google. Cuando hablamos de buscadores hablamos de Google, no hablamos prácticamente de ninguno. Entonces os voy a mostrar una serie de ejemplos y hemos estudiado la web de la FCOM. Hemos hecho una pequeña auditoría sobre ella, con unos resultados, mostraros un poco qué aspectos estudiamos, cómo lo hacemos y después cómo lo aplicamos, evidentemente mejoras posibles, ¿no? Una auditoría consiste en analizar si un sitio web cumple los requisitos que recomiendan los buscadores para posicionar correctamente y ganar visibilidad. Hoy en día, si no tenemos visibilidad en Internet, no somos nadie. O sea que eso a todos nos parece muy bonito llegar y entrar en Internet, y hay que estar en Internet, pero si estás y no te ven, es como si no estuviesen. Entonces, el posicionamiento es para mí de los factores fundamentales que debemos de tener en cuenta. También, si hablamos de nichos de mercado laboral, todos los estudios indican que va a ser una de las profesiones con más demanda en los próximos 10 años, el del posicionador web, las personas que se dedican al SEO y todo esto. Bueno, en una auditoría, aparte, también lo que hacemos es auditar una serie de factores internos y externos, ¿no? de un sitio web, de un blog, de una página, de una plataforma con base de la facultad y todo esto, ¿no? Algunos factores de los que estudiamos, hay muchas palabras aquí que van a sonar a chino y evidentemente en el curso se explican cada una de ellas y se explican cada una, ¿no? Las redirecciones con W, con 3 W o sin W. ¿Por qué estudiamos eso, por ejemplo? Por poner un ejemplo. Si nosotros cuando introducimos una URL en un buscador y ponemos la URL con 3 W, se nos abre evidentemente la página web que estamos buscando. Si la introducimos sin las 3 W y también se nos abre, y en la barra de navegación nos aparecen las dos direcciones que hemos puesto, eso para un buscador puede ser considerado contenido duplicado. Es como si fuesen dos sitios, dos dominios diferentes, con W y sin W. De tal forma que siempre técnicamente hay que indicar, oye, este dominio redirecciona a este otro. ¿Vale? Entonces, de ahí la importancia a que siempre lo miremos, ¿no? Bueno, la web está formada de un lenguaje en el cual se va a estudiar en el curso. HTML, CSS se estudiará en el curso, porque consideramos que es imprescindible conocer el lenguaje con el que está escrito la web. O sea, estar en Internet, estamos acostumbrados a usar Twitter, estamos acostumbrados a usar Facebook, a crear páginas web, pero no conocemos las salas de máquina. En el curso aprenderemos un poco a conocer las salas de máquina y hasta crearlas, ¿no? Las declaraciones de idioma, hay un caso típico siempre que la gente hace páginas multilingües y no aparecen en los buscadores, buscas por Google España y te aparecen todos los resultados de esa web en español, en inglés y en francés. Y en Google Francia o en Google Inglaterra no te aparece. Las declaraciones de idioma son importantes para eso. Los títulos, toda esa parte de metatítulos, metadescripciones, nosotros lo que sobre todo consiste el posicionamiento, aparte de una parte técnica, consiste en controlar nuestra presencia en los buscadores y que en los buscadores aparezca lo que realmente nosotros queremos que aparezca. Si ustedes hacen cualquier búsqueda, os va a aparecer siempre el título y debajo una pequeña descripción. Esas pequeñas descripciones no las coge Google al azar. A veces sí, si nosotros no usamos una serie por ejemplo, la metadescripción, que es lo que nos va a permitir indicarle a Google lo que queremos que aparezca. El título también, en el
alguna ocasión Google considera que tú no es correcto y te lo cambia solo, pero eso no suele pasar si tú tienes control sobre tu sitio. Entonces, el posicionamiento en la parte técnica es sobre todo tener control y adecuarlo a las directrices de los buscadores, ¿no? Bueno, pues como veis, hay unos pocos factores, son alrededor de los 40 y tantos, podemos llegar a estudiar algunos más de 60, por ahí tengo a Clara que le gusta eso mucho y que suele estudiarlo, ¿vale? Y factores tanto muy técnicos como también algunos factores como es de sentimiento, ¿no? de la usabilidad del sitio, de una parte técnica, o la experiencia del usuario, ¿no? Porque eso, aunque parezca mentira, los navegadores, o sea, los buscadores son muy capaces de identificar eso. O sea, si un usuario tiene una experiencia agradable cuando accede a un sitio web, una navegación agradable, al final cuando sale bien insatisfecho o sale insatisfecho. Y eso, quiero o no, es un factor de posicionamiento también, es un factor que puede perjudicarte. Entonces, pero eso siempre son ya más personales, ¿no? Porque cada uno, pero hay que tenerlos en cuenta. Para hacer esta auditoría de un sitio web, ¿qué necesitamos? Una auditoría SEO. Conocer el lenguaje de la web, el HTML, CSS, JavaScript, todo eso, esos son conceptos que en el curso se van a dar, el máster se van a dar. Conocer evidentemente las recomendaciones de los buscadores. Hay una serie de directrices que, no sé, tenemos por lo menos en España está la mala costumbre de que no se leen. Y entonces hay que leerse, porque si no después hay consecuencias negativas. Entonces, yo siempre procuro hacer mucho hincapié en que debemos de reconocer que si vamos a jugar en el campo del adversario y el adversario tiene unas reglas, por lo menos vamos a conocer las reglas del adversario. Debemos de conocer herramientas que nos van a permitir conocer el estado de nuestro sitio, conocer nuestro sitio, los enlaces que se consiguen en nuestro sitio que apuntan a nuestro sitio, bueno, una serie de herramientas que pueden darnos algunos resultados, ¿no? Cuando hablamos de conocer de qué está programada o cómo funciona Internet, esto es un ejemplo típico de un código fuente de una página web, en este caso de la FCOM. Bueno, hay que saber interpretarlo, hay que conocerlo, hay que saber qué pone ahí. Eso también se muestra en el curso. Pero el análisis de todo ese código es el que nos va a permitir luego dar resultados en la auditoría, ¿no? Antes hablaba Carlos Rafa, de hoja Excel, y eso también aquí la usamos, la hoja Excel, los datos. Aquí lo que es un Excel que os muestra el estado de cada página del sitio. En la FCOM me salieron 4.000 y pico páginas, la web de la FCOM tiene 4.000 y pico páginas. Me muestra el estado, si es correcto o no, con un estatus que es un 200, que es un estado correcto. Me muestra si hubiese páginas que ya no existen, que son unos 404 que hay por ahí, los famosos 404 sobre los que siempre hablamos. Me muestra que su servidor no está bien configurado, tiene los tiempos de respuesta muy cortos, me dio muchos errores de 12.000 y pico, que son tiempos de respuesta equivocados, o sea, muy cortos, pero que hace que un tiempo de respuesta, que significa yo, cuando hago una petición, me devuelve una información. Ese tiempo de devolución de información depende en muchos casos del servidor, de donde está alojado. No depende. Esos tiempos de respuesta, si lo ponemos cortos, no le da tiempo de devolver la información y nosotros no recibimos la información correctamente. ¿Eso qué implica? Una mala experiencia del usuario, por ejemplo. Que el usuario se te vaya de tu sitio. Claro, ahí son una serie de datos que a lo largo del curso se enseñan y se aprenden y mostramos qué significa cada dato. Si, por ejemplo, antes hablaba, me dieron 4.000 y pico URLs que tenía la página web de FCOM. En Google aparece que tiene 8.800 resultados sobre FCOM, lo cual es un indicativo de que algo no está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4.000 y pico páginas, no tengo por qué tener 8.000 y pico resultados. Al que estoy seguramente duplicando contenidos o indexando contenidos que no debería indexar, que son duplicados,
los cuales pueden ser factores de penalización a la hora de posicionar, ¿no? Todo esto que estamos viendo son seguir unas directrices para cumplirlas y poder posicionar más arriba posible, ¿no? Pues hay quien dice que si no aparece, antes decían en la primera página de Google, no eres nada, no existes, ¿no? Ahora ya, si no aparecen en los 3 primeros resultados de Google, no eres nada. Con la publicidad que nos mete y las geolocalizaciones y todo ese tipo de cosas, al final los resultados orgánicos, que son los resultados normales, están apareciendo muy por debajo de un primer pantallazo. Otra herramienta que se utiliza, en el cual nos va a decir cuántos enlaces apuntan hacia el sitio. Aquí estamos viendo que hay 16.485 enlaces apuntando hacia el sitio. ¿Qué significa? Que el sitio tiene eso le da autoridad al sitio, dependiendo de la calidad de los enlaces, dependiendo de si esos enlaces son correctos, dependiendo de esta columna que veis aquí, del ancho del texto, pues os permitirá posicionar mejor o peor. Algunos consideran que esto es el factor de posicionamiento principal. Yo digo que este es el factor de penalización principal y el que tiene el mayor control sobre él, ¿no? En el caso de la FCOM, son anchor text muy naturales, son enlaces que se ven de ellos que son naturales, no cumplen las directrices, no es un problema y le da una autoridad al sitio. Sin embargo, esa autoridad no le sirve al sitio para aparecer bien posicionado en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no cumple una otra serie de factores. O sea, cuando hablamos de posicionamiento de SEO, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Google considera más de 200 factores, y además con sus factores, que al final tenemos más de 12.000 puntos que se pueden tocar para posicionar correctamente. Entonces hay que verlo siempre todo en conjunto. Tú puedes estar muy bien en un factor, pero en otro que no estás bien, y al final el conjunto hace que no posiciones bien. Un apartado que es importante hoy en día, como yo digo, llevamos la información en el bolsillo, en un móvil. Si tú no apareces en ese bolsillo, no existe. La web de la FCOM no está adaptada a móvil. La pequeña parte de adaptación que tiene, perdón, esto te lo pruebo, no está bien hecha. Bueno, es un problema grave que sí se debería de solucionar. También estudiamos, como antes decía, intentamos controlar los resultados, cómo aparecemos en Google. Veréis que hay muchos sitios, ustedes enseñan una búsqueda y veis fotos, y veis otros precios, y veis cosas, ¿no? Bueno, pues esos son los fragmentos enriquecidos que le llamamos. Es una codificación, es un marcado que se hace en los sitios web para poder indicarle a Google, oye, mira, aparece con esto, con aquello, ¿no? En la web de la FCOM no existe ese fragmento, esos fragmentos enriquecidos, ¿no? Pues es un dato que había que tener en cuenta. Hice una pequeña búsqueda de palabras claves, ¿vale? Que se me ocurrieron: grado Periodismo Sevilla, estudiar Comunicación Sevilla, grado Publicidad Sevilla. Si veis, en grado de Periodismo Sevilla no aparece Google posicionado la FCOM. En estudiar Comunicación, que yo estando geolocalizado en Sevilla debería de aparecer posicionado, tampoco me aparece. Entonces, bueno, se puede ver de que hay deficiencias, evidentemente, deficiencias de posicionamiento, ¿no? Y hay una cosa que nunca se entiende. O sea, esto es la Universidad de Sevilla, pero claro, la Universidad de Sevilla tiene su sitio web y muchas de las búsquedas que se realizan están mucho mejor posicionadas a la Universidad de Sevilla por tener más autoridad. Pero Google no entiende esas cosas. O sea, si yo soy FCOM, yo tengo mi sitio web, Google no indexa ni siquiera sitios web, Google indexa páginas individuales. Entonces, el hecho de que en la vida real yo dependa de la Universidad de Sevilla y ella tenga una página web y esté muy bien posicionada, no significa que en la vida online es completamente diferente. Tenemos que pelear. Si nosotros queremos realmente, a través de nuestra página, conseguir objetivos, que al final los objetivos, no nos engañemos, los objetivos siempre son en el offline, que le llamamos. Los objetivos
y casi todos tienen relación con lo económico, la mayoría de las veces. Entonces, eso es realmente por qué debemos de parar, por qué tenemos que tener visibilidad y por qué queremos posicionarnos. Entonces, tenemos que estar peleando contra la universidad. Formamos parte de la universidad, la página web de la universidad nos está haciendo mucho daño. Entonces, habría que, a nivel de posicionamiento SEO, bueno, empezar a hacer una serie de acciones para posicionar por encima de ellos, si son, además, competencias que son de la FECOM. Yo si pongo un periodismo o grado de estudio o estudiar comunicación, yo entiendo que debe aparecer en la FECOM. Sin embargo, aparece en la Universidad de Sevilla. ¿Vale? Lo que hablaba de Mobile, otra herramienta la cual analizamos es de Google, en la cual nos dan una serie de resultados sobre cuál es la calidad que Google le da a nuestra página, ¿no? Y sobre 100 le da 61, ¿no? Yo siempre recomiendo que esa puntuación debe estar por encima de 90. Ahí se estudian factores como, sobre todo, velocidad de carga del sitio. La velocidad de carga del sitio es imprescindible, ¿vale? Entonces vemos que en la FECOM, bueno, pues tenemos 61. Entonces, evidentemente, hay que mejorarlo, ¿no? Bueno, he puesto dos veces la misma imagen, pero en la parte móvil se obtenía un 52, o sea que era todavía peor. Pero aparte la parte móvil no está adecuada, o sea que no está dedicada, o sea, si tú entras, llegas y tienes que navegar como si fuese la página web normal. Eso es un grave error, ¿no? Bueno, pues después de analizar toda esa serie de factores que yo he puesto algunos ejemplos y os he mostrado, nosotros lo que solemos hacer es valorar entre 0 y 5 cada uno de esos factores. O sea, dependiendo de cómo lo veamos, valoramos entre 0 y 5, ¿no? Aquí se obtiene una puntuación media de 2,5, de 2,57, 2,6, ¿no? Para mí, eso que puede ser una buena puntuación, no. O sea, realmente, si hablamos a nivel ya como de notas o algo, aquí hay que sacar un 4 o un 5, mínimo. O sea, aquí notable o sobresaliente. Si no, todo lo que no esté en el verde no es un buen posicionamiento, ¿vale? Una vez que hemos tenido estos datos, ¿qué hacemos? Empezamos a representar, hablamos de los datos antes con Rafa y todo eso, ¿no? Vemos que un 32,5% de los factores que hemos evaluado en la FECOM son correctos o pasables, que nos valen y nos sirven y no habría que actuar sobre ellos. Que un 35% de ellos son campos que deberían de críticos y que deben de actuarse sobre ellos inmediatamente, porque están perjudicando profundamente el posicionamiento. Y hay un 3,2,5 que no están perjudicando el posicionamiento en sí, pero que deberían de ser mejorados para ayudar a posicionar mejor, ¿vale? Si os dais cuenta, son un 100%, prácticamente en un 68 y pico por ciento o en 67 y pico por ciento la web de la FECOM no cumple para posicionar correctamente, ¿vale? ¿Qué hacemos en la auditoría? Mostramos dónde están los resultados favorables. El ASIN interno, la estructura de URL, sé que son palabras a lo mejor que, bueno, algunos sí os suenan de más, pero a personas que no están habituados son palabras raras, pero que al final en el curso se acaba sabiendo lo que son y que sirven. Vemos que la breca, las medidas de bar están ahí, están bien puestas, que los enlaces entrantes son suficientes, que tienen autoridad, que se usa correctamente el etiquetado para el contenido, con etiquetas H1, H2, H3, H6, que los ficheros JavaScript, bueno, yo creo que ahí yo me equivoqué, porque los ficheros JavaScript no cumplían porque son muchos y están todos de cabecera. Las metadescripciones, los links canónicos, bueno, que podemos ofrecer una serie de gráficos donde vemos los resultados que son los factores son mejorables, como los críticos, y al final con todos esos datos que hacemos en la auditoría ofrecemos, aparte de la auditoría en sí, de explicar lo que hemos estudiado, el conocimiento, todo el conocimiento nos llevará a intentar en esa misma auditoría dar soluciones al cliente.
cual seremos presentar un informe bastante gordito con los factores que se han evaluado, con los resultados que no se han evaluado, la explicación de por qué un dato es favorable o un dato es desfavorable, de manera sencilla y comprensible, porque entendemos que no se debe entender a nuestro nivel lo que estamos explicando, pero sí deben entender por qué su sitio no está adecuado. Entonces lo explicamos con gráficos, lo explicamos con texto, evidentemente. Por ejemplo, el sitio parece indexado de los principales buscadores como Google, Bing. En Google aparecen los proyectos de resultados indexados. En Bing se dan todos los datos que hemos recopilado. También ponemos incluso los enlaces para que ellos vean que lo que estamos diciendo es cierto. Hacemos capturas de su código interno, por ejemplo H3, H6, que por la tipología del sitio no he encontrado problemas en ese apartado, no se usan excesivamente en etiquetas. Bueno, a lo largo del curso lo que los alumnos serán capaces de hacer es esto. Todo eso, o sea, realizar una auditoría del sitio, y al final realizar un informe y presentarlo. ¿De acuerdo? Con las mejoras pertinentes que se deberían de realizar, que luego siempre son sugerencias, ¿no? Porque cada uno con su sitio web hace lo que quiere. Me puede hacer caso o no me puede hacer caso, pero bueno, nosotros lo que sí hacemos es mostrarle y enseñarle a los alumnos que se vayan a apuntar al máster cómo se hace, cómo se consigue hacer una auditoría. Y en definitiva, gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta o queréis consultar algo, aquí estoy a vuestra disposición.